bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy les vamos a explicar un tema que se llama la nueva hegemonía mundial y sus focos de resistencia. Antes de comenzar, nos gustaría a mi equipo y a mí mandar un fuerte abrazo y saludo a la maestra Leti Limón, que es la que nos impulsó a hacer este video. Voy a empezar a explicarles. Todo esto comenzó desde la desintegración de la URSS. Como nosotros sabemos, la desintegración de la URSS fue como la conclusión o las últimas partes de la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte está la Guerra Fría, que fue una gran rivalidad con grandes potencias en muchísimos aspectos. ¿Cuáles fueron esos aspectos? Era un enfrentamiento entre ideologías, modelos de sociedad, concepciones del mundo, proyectos a futuro. Podíamos suponer que al terminar esto, también terminarían los conflictos y tensiones bélicas, y la humanidad así entraría a una etapa de desarrollo pacífico. Todos sabemos que no fue así. ¿Por qué? Porque solo así podíamos reducir el abismo existente entre los países pobres y ricos, dando de esta manera una etapa de reacomodo y reorganización, donde surge la nueva hegemonía. Al momento de ser diseñada o estructurada la nueva hegemonía, surgieron un poco de consecuencias. Una de ellas fue que existió el adversario. El adversario es cuando hay objetivos entre diferentes personas, estados o cualquiera lo que sea, hay un objetivo y se trata de lograrlo, pero de lograrlo de manera en ser mejor o conseguirlo sin importar lo que pase, podría decirse. Y también alteró bastante los terroristas, los terrorismos y todas esas cosas. Como todos sabemos, el 11 de septiembre del 2001, la caída de las Torres Gemelas fue producida por un terrorismo que efectivamente fue por cuando se diseñó la nueva hegemonía. A fin de la historia se logró la meta a máxima sociedad, donde existía una política económica que se le conoce como el neoliberalismo, expresando políticas privatizadoras, desmontando proteccionistas de la economía. Aunque en realidad no era algo así, sino que destruía la posibilidad de que una persona pudiera tener un trabajo digno. Y también empobrece y explota a la humanidad. Y bueno, por último, esta es una de las más conocidas y mencionadas, podría decirse. Era el humanismo militar, en el cual fundamenta el criterio de los derechos humanos universales. Pero en su defensa implica la violación de las libertades y derechos populares de cada persona, pero habla específicamente sobre militares, que era un grandísimo ejemplo, era cuando mandaban a ciertos militares a la guerra y se perdía un civil por muerte, pues no aplicaban sus derechos prácticamente, sino era porque lo hizo por la patria o porque lo hizo en consentimiento de lo que estaba haciendo realmente. Y bueno, eso es todo de mi parte. A continuación les vamos a mencionar, mi compañero les va a mencionar lo que sigue de la hegemonía. Bueno, yo seguiré hablándoles acerca de este tema. El día 20 de septiembre de 2001, Bush hijo proclamó la doctrina de las guerras preventivas y un año después, el 12 de septiembre del 2002, la presentó en la Asamblea General de las Naciones Unidas, además de un nuevo concepto de las relaciones internacionales, donde se le atribuye el derecho al gobierno imperialista de definir quién era terrorista y cómo actuar en su contra. Pero el capitalismo neoliberal y la doctrina humanista no eran suficientes para sostener esta hegemonía mundial, y era necesario un Estado capaz de desempeñar un papel universal y dar garantía del buen funcionamiento del sistema. Lo que se buscaba era un superestado capaz de decidir el destino del mundo. Y Estados Unidos, como principal candidata, pues su hegemonía militar es incuestionable, que aunque cabe mencionar que aunque se invadió con eficiencia Afganistán e Irak,
En esos países aún abunda el caos y no ha podido asentar su democracia. También otro de los obstáculos a los que se tiene que enfrentar es que con la guerra del terrorismo muchos países han decidido aumentar su capacidad militar. Un ejemplo de ellos es el bloque Berlín-París-Londres. Además, también se tiene que enfrentar a las grandes potencias económicas, como lo son el bloque ya mencionado, y las grandes potencias asiáticas, como lo son Japón y China. Sin embargo, las contradicciones imperialistas tienen los mismos intereses, como lo son la explotación del tercer mundo y la unipolaridad capitalista. Los medios de comunicación masivos son los que se encargan de llevar la aceptación de la nueva hegemonía mundial norteamericana a los dominados, transmitiendo la imagen del neoimperialismo como un régimen político de valor modernizante y civilizatorio, mientras que presentan a las víctimas como los enemigos, poniendo en riesgo así la población. Por suerte, aunque los gobiernos no hacen nada, el pueblo se percata de todas estas situaciones y el posible peligro que esto conlleva. Al pueblo no se le puede engañar durante mucho tiempo. El peligro ante las alianzas imperialistas de Norteamérica es tan grande que olas de protestas como la del 15 de febrero de 2003, que llevó a millones de personas a manifestarse contra la guerra preventiva, no son suficientes. Todas estas olas tienen que crecer hasta convertirse en un tsunami capaz de arrasar con todo esto. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Yo les seguiré contando de esto. Estados Unidos, además de la hegemonía militar, ejercía hegemonía en el campo cultural e ideológico, al contar con poder de información y la tecnología. No obstante, encontramos focos de resistencia, obviamente, con rasgos disimilares entre sí en todas las regiones del mundo. Por ejemplo, Europa se instituye como el centro de movimiento pacifista internacional, aunque se mantenga con cicatrices de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Es aquí donde desarrolla las manifestaciones más grandes de la historia en contra de la guerra, como por ejemplo en España, Inglaterra, Italia, Francia y Alemania. El pueblo español votó en contra de José María Aznar, lo que implicó la elección de José Zapatero y con ello la salida de la guerra. También Italia y Reino Unido reducieron su participación en el conflicto bélico, logrando la conquista de Irak. No se pronunciaba por la salida de las tropas, dejando así los pilares del neoimperialismo. El conflicto entre Israel y Palestina, donde se sometía a prueba el mito de la invencibilidad del ejército norteamericano. El resultado de esta prueba aún está lejos, pese a que la ocupación de Irak fue relámpago como lo planearon. Pero aún no habían exterminado la resistencia urbana, aunque no estaba bien organizada ni armada. La resistencia latina conjuga lo cultural, lo nacional y lo social en un proyecto alternativo de organización de la sociedad y de las relaciones nacionales, sus pasadas explosiones revolucionarias y las luchas políticas. Los zapatistas en Chiapas, los Sin Tierra en Brasil, los piqueteros en Argentina, el movimiento indígena de Ecuador, son algunos de los movimientos de expresiones diferentes en el presente. Los movimientos sociales, sindicales, de organizaciones no gubernamentales y personas de todo el mundo opuestas al neoliberalismo, la globalización, deuda externa y violencia a través de la discriminación de género y raza. Todas estas expresiones de la nueva hegemonía que construyó el imperialismo sigue en aumento. Estos son algunos gobiernos que, aunque con políticas diferentes, tienen en común la resistencia a esa hegemonía que tuvo Hugo Chávez en Venezuela, Luis I. Lula de Silva en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina, Obrador en México y Evo Morales en Bolivia, que este último llegó al poder gracias a los movimientos sociales indígenas, también que apoya a los indígenas, y él mismo es uno. Es válido los intentos de resistencia al dirigir sus fuerzas al enfrentar la aguda economía de las potencias hegemónicas. No es suficiente, pues solayan los aspectos políticos e ideológicos que significan, entre tanto, el neoimperialismo en todas sus manifestaciones. Además de que los movimientos sociales en el gobierno deben articularse adecuadamente para convertirse en una fuerza unida. En conclusión,
La existencia de estos focos de nueva hegemonía en muchas regiones del mundo está esperanzadora, pues aún no es indestructible. Tiene pequeñas fallas, grietas, donde pueden ser combatidas y vencidas. Les agradezco a todos por su atención, suscríbanse al canal y nos vemos hasta la próxima.